quiero felicitar a las que han permanecido, a las que han seguido adelante, que no han desistido, que siguen caminando en crecimiento y en fe. Y a las que por ahí aún les faltan algunos días, pues es tiempo de ponerse al corriente en todos estos días. Gracias. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo dependía Jesús de la oración y cómo Él nos muestra cómo debe de ser nuestro caminar en el Señor. Cuando vamos en oración con Dios, muchas veces conversaba con alguien hace poco, vamos como con una idea ya preconcebida. Vamos delante de la presencia de Dios. Saludos hasta Nicolás de los Garza, Nuevo León. Vamos como cuando mucha gente va al médico con una idea preconcebida y dice, quiero que me recete esto porque me siento así y quiero que me inyecten tal cosa. Aquí en México, cuando te enfermas anteriormente, años atrás, podías comprar un antibiótico fácilmente sin ningún tipo de receta. Hoy necesitas receta médica para poder comprar el antibiótico. Así que hay gente que llega a unas farmacias que son muy económicas aquí, donde hay un médico que te atiende y te cobra muy barato, pero las personas pueden llegar con el diagnóstico sin esperar que el médico resuelva o el médico del diagnóstico y el médico del tratamiento. Entonces la persona llega, me siento de esta manera, creo que tengo esto y creo que necesito ponerme esto. Y ya tratan de resolver la situación para salir lo más rápido posible. A veces nosotros llegamos de esta manera con Dios en oración. Señor, yo creo que necesito esto, tú deberías de hacer esto, ¿y qué te parece si me das esto? Entonces, ya vamos, no es lo mismo que pedir, ¿me explico? Ya vamos nosotros con todo resuelto, solamente usamos a lo mejor la oración como un mero requisito. Y el día de hoy vamos a ver cómo depender de Dios. Dios quiere que tú y yo lleguemos o que lleguemos a Él sin ningún concepto ya establecido. Quiere que lleguemos a Él con manos vacías. Quiere que lleguemos a Él con una dependencia total. A veces, antes de acercarnos a Dios, queremos hacer a un lado, cualquier incapacidad que tengamos. Queremos llegar con Dios, con algo ya a lo mejor prefabricado, para que ese concepto que Dios tiene de nosotros siga siendo el mismo. Pero no se trata de esto, mi amado. Nosotros no nos acercamos a Dios para decir oraciones. Hay una gran diferencia entre orar con sinceridad y decir oraciones. Ambas pueden sonar igual, pero lo primero es motivado con cierto sentido de obligación y necesitamos convicción de que tú y yo realmente no tenemos por nuestra propia fuerza la capacidad para poder vivir la vida por nuestra cuenta. Tú y yo necesitamos vivir dependientes de Dios. El Señor quiere manifestarse. Tú y yo tampoco podemos pretender acercarnos al Señor con todas las credenciales y todas las cosas o todo el backup que pudiéramos traer de experiencia. Hace poco veíamos que teníamos que ser como niños. Cuando vemos cómo la gente
se acercaba a Dios, a Jesús, eran aquellos que no tenían nada. Por ejemplo, María se acerca a Jesús en las bodas de Caná, cuando dice Juan 2:3, se quedaron sin vino. No había el vino que necesitaban para la boda. Y esta es una descripción perfecta de la oración, porque la oración es llevar nuestra incapacidad delante de Jesús. La oración está expresando quiénes somos realmente. Somos una obra en construcción. Dios aún no termina la obra en nosotros. Pero hay una cosa que sí tenemos que estar seguros, que aquel que comenzó la obra en nosotros será fiel en terminarla. A lo mejor ahorita todavía no estamos concluidos. Todos los días el Señor nos está perfeccionando. Tenemos somos esa parte que aún no está completa y que necesita ser llenada. Y a lo largo de los evangelios podemos ver cómo la gente se acercaba a Jesús debido a la incapacidad o debido a lo que necesitaban. Fíjate bien, la mujer samaritana no tenía agua y al buscar agua se encontró con aquel que era la fuente o el agua que saciaría todo su ser. Más adelante en ese capítulo en Juan podemos nosotros ver aquel hijo del principal, de uno de los principales que no tenía salud y necesitó acercarse a él. El hombre que estaba en el estanque de Betesda, aquel paralítico, no podía meterse al agua. No había quien le ayudara para meterse al agua. Lo puedes ver en Juan 5. Sin embargo, necesitó de Jesús. Aquella multitud que no tenía pan. Y en ese milagro de multiplicación se encuentran con Jesús, el pan de vida. Imagínate nada más. Aquel ciego que no podía, necesitaba la vista. Y finalmente vemos también a Lázaro. Lázaro no tenía vida, había muerto y encontró no solamente su resurrección, sino se encontró con aquel que era la resurrección y la vida. Tú y yo probablemente andábamos sin rumbo, no conocíamos el camino, andábamos en mentira, no conocíamos la verdad y andábamos muertos en el pecado, no conocíamos la vida. Y nos encontramos en medio de nuestra incapacidad, en medio de nuestra vida, nuestra circunstancia. Tuvimos un día la bendición de conocer a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y nuestro inicio en la vida cristiana empezó con una oración donde tuvimos las circunstancias, nos empujaron a reconocerle a Él como nuestro Señor y Salvador. ¿Te imaginas nada más? ¡Qué bendición! Pablo habla a los colosenses y les dice, Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Él nos está mostrando el camino por el que debemos andar. Nosotros olvidamos que es en medio de la incapacidad que funciona nuestra vida cristiana.
Yo creo que a veces tratamos, y sobre todo si ya tenemos a lo mejor muchos años en el Evangelio, a veces creemos que de verdad Dios se ganó la lotería con nosotros, o que podemos nosotros ser aquellos únicos que Dios puede usar. La mejor manera de acercarnos a Dios es nuestra necesidad de Él y reconocer que separados de Él nada somos. Así que el Señor nos está llamando de esta manera para entender lo necesitados que estamos de Dios. A Pablo se le recordó esto cuando oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de la carne. Y no ocurrió. En lugar de eso, Dios le recordó a Pablo, esta es la manera que funciona el Evangelio conmigo. En 2 Corintios 12:9, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Evangelio, ese es un regalo de Dios en Jesús y solamente funciona cuando nos damos cuenta que no lo tenemos todo, que no tenemos todo. Y lo mismo sucede con la oración. Es precisamente nuestra necesidad, en nuestra insuficiencia, en nuestra incapacidad, lo que hace que la oración funcione. Funciona porque entonces nos volvemos aquellos necesitados que hemos reconocido que no podemos vivir la vida por cuenta propia. ¿Cuántas veces, mientras las cosas estaban resueltas, no tenías necesidad de buscar a Dios? Mientras estaba el trabajo, mientras estaba la fortaleza física, mientras estaba la armonía en el hogar, o mientras estaba el cheque cada quincena, y aparentemente no había necesidad de nada. Seguía en nuestro diario vivir, en nuestro diario caminar, sin incluir a Dios en la ecuación y mucho menos acordarnos que necesitábamos orar, porque nos sentíamos completos, cuando nada más alejado de la realidad, de verdad, porque podemos tener a todo, pero si no tenemos a Dios, no tenemos nada. Somos aquellos pobres, pero creyendo que tenemos todo. No podemos vivir nuestra vida de esta manera. La oración nos está llevando, refleja el Evangelio. El Padre te acepta como eres gracias a Jesús y nos da el regalo de la salvación. Que nunca se nos olvide esta parte. Es ahí en la oración donde el Padre nos abraza. Nosotros vemos que necesitamos conocer más de Él y acercarnos profundamente ante Él. Dios no ve tu insuficiencia, no ve tu incapacidad al orar. Él ve quién eres tú, porque Dios nos ama por lo que somos. A veces creemos que aquel cristiano firme es el que tiene que orar más y que aquellos que no están tan firmes no oran tanto. Pero sabes una cosa, aquel cristiano que se siente firme es el que sabe que al orar tiene que ir
todos los días a la presencia de Dios, porque se da cuenta de su debilidad. La debilidad es el canal que les permite tener acceso a la gracia. Cuando la gente se siente autosuficiente, no tiene necesidad de orar. Examinan sus corazones o rara vez lo examinan y apenas están conscientes de los cambios que necesita su vida. Empiezan a frustrarse porque la gente no hace las cosas como ellos quisieran. Rápidamente están listos para dirigir a las personas sin darse cuenta que primero ellos necesitan al Señor. Y nosotros tenemos que ir delante del Señor y decirle la oración, hacer una oración en Juan 15:5. Dice la palabra, separados de mí no pueden hacer nada. ¿Y por qué no orar y decirle, Señor, es verdad, separada de ti yo no puedo hacer nada? No me permitas jamás, Señor, alejarme ni siquiera 1 centímetro de tu presencia. Señor, todas las cosas que yo he hecho sin ti se han convertido en nada. Esa fue la revelación que le vino a Martín Lutero. Todas las cosas, dijo él un día, aquel reformista, el que transformó la reforma, el movimiento de reforma en aquel tiempo. Él dijo, todo lo que he querido sostener con mis manos, lo he perdido. Pero lo que he depositado en manos de Dios, aún lo conservo. Qué palabras llenas de sabiduría. Y tú y yo tenemos que caminar así. Jesús nos está mostrando su vida. Él nos está enseñando. De esto se trata este reto de oración, de seguir los pasos de Jesús. Y Él nos invita a su vida. Y dice, eche un vistazo de cómo viví yo aquí en la tierra. Mi vida fue una total e indefensa dependencia de mi Padre Celestial. Si tú quieres llegar a ser más como Jesús, es que yo me voy a sentir con esa misma necesidad. Cada vez camino con más cautela, cada vez camino más dependiente del Señor. Cada vez reservo mayor tiempo para estar con el Señor. Y esto te abrirá la puerta a la oración. De verdad, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos querido educar o criar a nuestros hijos a base de consejos, a base de reprensión, a base de tantas cosas? Y muchas veces el último recurso es ir a la oración. ¿Sabes una cosa? Hay un consejo para ti, mamá. No les hables tanto a tus hijos, porque no vas con Dios y a Dios le hablas más de tus hijos. No quiere decir que no vayas a tener relación con tus hijos, pero comienza a hablarles menos a tus hijos y más a Dios. Y si tú y yo pensamos vivir la vida a nuestra manera, no tomarás en serio la oración. Así que lo que tú y yo es importante que hagamos es hacerle un espacio a nuestro tiempo de oración. Para muchos la oración es no una necesidad, una simple añadidura. Y dejan a Jesús como una añadidura más. No podemos poner en ese lugar a nuestro Dios. Por eso es que muchas veces viene la prueba, la necesidad, el dolor, para llamar tu atención y que voltees a verle a Él. La palabra de Dios dice, no seas, por un breve tiempo, dice el Señor, te atraje al desierto para ahí hablarte de amores. Allí en el desierto te quiero hablar al oído, quiero hablarte,
quiero que me escuches. Y por eso a veces somos llevados a esos desiertos. Porque mira, Dios va a usar todo lo que tenga que usar. Y si en esa circunstancia te orilló a acercarte a buscar a Dios y has orado de mañana, tarde y noche, clamando, has pasado noches buscándole, porque necesitas salir de este problema. Bienvenido el problema, si eso fue lo que te acercó al Señor. Pero una vez que te resuelvan el problema o la situación mejore o el milagro suceda, necesitas permanecer. No te vuelvas a alejar del Señor. Dice la palabra en el Salmo 63:1. Tú, oh Dios, tú eres mi Dios. De todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Necesitamos reconocer que somos pobres en espíritu, que el Señor nos está llamando. Un espíritu que ora transforma toda la manera en que vemos a Dios y vemos todo alrededor nuestro. Y la oración sin cesar es la descripción más frecuente de Pablo cuando él oraba y cómo quería que la iglesia orara. Esa fue una experiencia real para Pablo, no fue una fórmula nada más. Y en las veces que podemos orar continuamente, tenemos que buscar al Señor con todo nuestro corazón. Una vida de oración no es solamente un tiempo que damos en la mañana, es algo que constantemente durante el día estamos metidos y sumergidos en la presencia de Dios, dándonos cuenta de algo clave, algo muy importante. No podemos atrevernos a hacer nada sin consultar a Jesús y sin pedir la dirección del Espíritu Santo. No podemos entablar una conversación con alguien más si antes no hemos entablado una conversación con el Señor. No podemos caminar en nuestra fuerza. Sí, porque a Jacob le pasó hasta que él tuvo un encuentro con el ángel del Señor y fue en esa lucha descoyuntado y su caminar cambió. Ya no caminaba igual. Ahora tenía que caminar apoyado de un cayado porque cojeaba. A veces estamos rodeados de tantas cosas, de tanta comodidad, en una zona de confort, que no le hemos dejado un espacio para el Señor. Y sería triste que esto pasara en nuestra vida, no solamente por ti, mi amada hermana, sino por el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que aprender de ustedes a buscar a Dios en medio de la necesidad. Cuando tu hijo venga y te diga, mamá, ¿cómo le vamos a hacer para pagar la colegiatura? ¿Cómo va a pasar con esta necesidad que hay? En lugar de tú decirle, vamos a ir a buscar el banco, vamos a ir a buscar el crédito, vamos a ir a buscar esto. Decirle a tu hijo, ten paz, vamos a orar. Y yo he conocido, con esa seguridad le vas a decir a mi Dios que Él es mi proveedor, que Él ha sido fiel y clamaremos por ese milagro. Y te voy a involucrar, hijo, para que tú aprendas también a vivir tu propia fe, a pelear por tus milagros y para que veas la manifestación de la gloria de Dios. Y también te voy a enseñar, mi amado hijo, a que vivas no dependiendo de nosotros como padres, sino que tu dependencia venga directamente
de nuestro Dios. Y ahí nuestros hijos empezarán a conocer a Dios como su proveedor, a ese Dios maravilloso, a ese Dios de milagros. ¿Qué le pasó a Moisés? Sus hijos no se dieron cuenta de las maravillas que sucedieron antes de salir de Egipto. Sus hijos no estuvieron allí. Sus hijos no vivieron de primera mano los prodigios, los portentos de todo lo que su padre logró a través de Dios. La tercera generación de Moisés se perdió. No hubo una continuidad. Y qué triste sería. Hoy la invitación es para que tú y yo seamos enseñados a orar de la manera que el Señor Jesús lo hizo. No para que Dios supla una necesidad, no para que Dios nos resuelva el problema, sino porque nuestra principal necesidad es Él. Nuestro principal galardón es Él. Nuestro mayor tesoro es Él. Y teniéndolo a Él, estamos completos y lo tenemos todo. Mi invitación también para el día de hoy es que tu tiempo de oración no termine con estos 21 días. Estos 21 días tienen que ser el parteaguas para que constantemente, independientemente de tu situación, sea en escasez o en abundancia, nunca nos apartemos de nuestro Señor. Sea en el mejor trabajo, a un nivel empresarial o sin empleo, nos acerquemos al Señor. Sea en cualquier circunstancia, nunca volvamos atrás y nunca se nos olvide que solamente con Él estaremos completos. Yo quiero de verdad invitarte para que no podamos voltear atrás y continuemos fortalecidos en Dios y continuemos creciendo en nuestra dependencia con Él. Así que, ¿qué te parece si oramos el día de hoy? Vamos a comprometernos nuevamente con Dios y diciéndole: Señor, gracias por hablar a mi corazón. Padre Celestial, en esta hora, yo pongo en tus manos cada una de mis hermanas. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en sus vidas. Señor, que el objeto, el propósito de acercarnos a ti en oración sea el reconocer nuestra insuficiencia, nuestra total dependencia para ti. Necesitamos, Padre Celestial, habla a nuestro corazón. Nos presentamos delante de ti reconociendo que somos pobres en espíritu y que tú, mi Señor y mi Dios, eres lo único que necesitamos. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esto nos permite enfocarnos. Gracias, Señor, porque no permitiremos que ni el afán, ni lo urgente, ni las cosas que hay a nuestro alrededor nos desenfoquen de esta enseñanza o de este principio tan necesario para la oración. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amadas, por estarse conectando aquí. Dios aún está preparando lo mejor para nosotras en estos últimos días. Dios continuará hablando a nuestra vida y nos permitirá ver victorias. Estaremos orando por cada una de sus peticiones y Dios se va a sorprender. Dios nos va a sorprender, grandemente cuando concluyamos esta parte que nos hemos comprometido a realizar.
Les mando un abrazo, las abrazo a distancia a través de este medio, a todas las que se han conectado. Dios me las bendiga y nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Hasta mañana.